Hermanos, de todas las iglesias dirigidas del Asia Menor, ninguna era tan legendaria precisamente como lo era Sardis, la iglesia Sardis. Sardis era una de las más grandes ciudades del mundo antiguo, es decir, de Asia Menor de aquellos tiempos, fundada por el rey Lidio Gides. Estamos hablando de 680 años antes de Cristo. Era conocido como el reino de Lidia o el reino Lidia. Su rey más famoso de la antigua Grecia fue Croesus. Estamos hablando de los años más o menos cerca de los 600 después de Cristo hasta 540, antes de Cristo hasta los 546. Lo mencionamos porque fue un rey muy poderoso, muy rico, que tuvieron y cayó en manos de Ciro de Persia. Y se dice que era tan rico debido al oro que hallaban en el río Pactodo, que todavía hoy en día, o sea, por esa región, cuando se quiere hablar de alguien rico, alguien que tiene dinero, se dice, es tan rico como Croesus. Imagínense, así que el hombre era extremadamente rico. Y la ciudad quedaba a unas 50 millas al este de la iglesia o de donde estaba Éfeso. Y se conectaba con unas 5 muy importantes o principales carreteras de aquellos tiempos. Así que era un lugar de crecimiento, de comercio muy activo. Pero estamos hablando sobre todo en los tiempos de Grecia. Y parecía que se parecía mucho a la antigua Tiatira. ¿Recuerdan cuando hablamos de Tiatira? Cómo parecía un fuerte militar, igual en este sentido, porque ellos se elevaban a unas 1500 pies por encima del nivel de las carreteras, haciendo así un formidable fuerte. La ciudad corresponde con la actual Sort, si ustedes quieren buscarla, hoy en día provincia turca de Manisa. Y por cierto, hoy en día continúan las excavaciones allí en esa región, en lo que es la antigua Sardis, y en esas excavaciones han encontrado muy interesante un enorme gimnasio precisamente al lado de una sinagoga según las excavaciones, y esto pues ha sorprendido a mucha gente porque ha hecho entender que había una presencia numerosa de judíos allí en una población grande, ¿no?, de judíos en Sardis, y que a la misma vez tenían que haber sido muy aceptados por la población, ¿no?, sardiana, porque precisamente tenían una sinagoga allí. Y bueno, sabemos históricamente, por ejemplo, que Sardis era un lugar de exilio para los judíos. Josefo, por ejemplo, el historiador del primer siglo, escribe acerca por ejemplo, de que Antíoco número 3 había localizado, oigan esto, 2000 familias judías en aquella región, o por toda aquella región, desde Mesopotamia, el área de Frigia y Lidia, que era precisamente Sardis. Así que interesante, ¿no? Estamos diciendo esto para que tengamos una idea, ¿no?, inicialmente de lo que era Sardis. Pero ya para este tiempo de la carta se había perdido mucho el esplendor y esa riqueza de tanto oro que ellos tenían. Y más importante aún era la condición espiritual de la iglesia de Sardis. Y este es el asunto importante de todo esto. Es decir, la revelación de Juan indica que incluso habían muerto. La declara como que estaba muerta la iglesia de Sardis. Es como si no existiera o no tuviera ningún impacto en el lugar donde ellos estaban. Hermanos, veamos allí en el versículo 1, vamos allí a Apocalipsis, o sea, vemos la iglesia de Sardis, el Señor tiene palabras para ellos, les dice palabras fuertes a la iglesia, ¿no? Pero cuando el Señor habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oír. No importa que las palabras sean fuertes,
tenemos que oír al Señor, ¿no es así? Dice Apocalipsis 3:1, escribe al ángel. Bueno, ya nosotros explicamos todo esto, ¿no? Desde el principio, que son los pastores de las iglesias. Al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? ¿Cómo estás? Muerto. Bueno, comenzamos por decir que este atributo denota, por supuesto, el poder infinito del Espíritu de Cristo, poder para redarguir, corregir, el poder del Señor para sacar de su iglesia toda falsa doctrina, toda vanidad que allí exista, ¿no? Porque esa es la obra de Dios con su iglesia. Y cómo se relaciona con todas sus iglesias, con las 7 iglesias en particular, pero que representan a todas las iglesias, como ya hemos visto. Y por supuesto también habla de la plenitud del Espíritu Santo. Así que las 7 estrellas se refieren a las 7 iglesias. Hemos hablado de esto en el primer capítulo con sus pastores. Ahora, para Juan no hay distinción ninguna entre los 7 espíritus de Dios, como vemos en el primer capítulo, vimos, y luego, como estamos viendo en el cuarto capítulo, ¿no? Y los espíritus de Cristo. No hay distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo. Así que las 7 estrellas se refieren a las 7 iglesias. Hemos hablado de esto en el primer capítulo con sus pastores. Ahora, para Juan no hay distinción ninguna entre los 7 espíritus de Dios, como vemos en el primer capítulo, vimos, y luego, como estamos viendo en el cuarto capítulo, ¿no? Y los espíritus de Cristo. No hay distinción entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es el mismo Espíritu Santo. Y ya dijimos que las 7, o el número 7, es el número de lo completo, ¿no? ¿No es así? Y significa que el Espíritu Santo lo llena todo. Toda la función de cada iglesia. No solamente está al tanto, ve, sino es el que puede realmente llenar todo el vacío que existe en el corazón de cualquier creyente, como en cualquier iglesia, cualquier necesidad. Es quien lo comprende todo y lo llena todo. Es la obra de Dios. Y dentro de las cosas que llena el Espíritu Santo, yo puedo mencionar, por ejemplo, en cuanto al conocimiento y sabiduría y todo esto que produce el Espíritu de Dios, según lo mencionó Isaías muchos años antes. Vengan conmigo a Isaías capítulo 11, versículo 7. Algunos ven 7 y conectan esto con las 7 espíritus, pero yo encuentro que hay 6 funciones que se mencionan aquí del Espíritu. Bueno, si sumamos lo que inicialmente dice que reposará sobre él el Espíritu, bueno, pudiéramos decir 7. Pero esa es la presuposición. El Espíritu Santo mora en el creyente y mora en la iglesia. Pero cuando habla de esto, habla de lo que hace, una de las funciones que hace, no las únicas funciones, hermano, pero son funciones del Espíritu Santo. Dice que espíritu de ¿qué? De sabiduría. Bueno, dice así, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová y espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, de temor de Dios. Cosa que falta mucho en el mundo. Y cuando el temor de Dios y la sabiduría de Dios falta en la vida de un cristiano, su vida es como si estuviera muerta espiritualmente. Y esta es la razón por qué hay que oír, saber oír la palabra, el mensaje de Dios, porque el Espíritu Santo hace que su palabra sea viva y eficaz. Hay que oírlo, hay que escucharlo, hay que recibir la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el problema de Sardis, y fíjense, cuando estamos hablando de estas iglesias, cada cual debe escuchar y ver cómo esto se aplica a su propia vida, ¿no? Y nosotros a la iglesia en general. Pero el problema de Sardis era un asunto relacional entre la reputación externa y la realidad interna. La reputación de la iglesia de Sardis, ¿cómo estaba? Bueno, la reputación de ella, no delante de Dios, sino en el mundo, estaba viva.
Tienes nombre de que vives. ¿No dice así la palabra? Es decir, los creyentes estaban, digo yo los creyentes superficiales, porque los creyentes maduros no tienen esa forma de pensar, pero los creyentes superficiales seguramente estaban muy orgullosos de su iglesia, de su nombre, ¿no? Es decir, el nombre de la iglesia. No sé qué otro nombre tendría, pero es la iglesia de Sardis. Estaban orgullosos seguramente, quizás la exaltaban y todo, pero dice el Señor, tienes nombre de que vives, pero en cuanto a la realidad espiritual, ¿cómo estaban? Estaban muertos. Y por eso les dice así, estáis muertos. Así que hay un contraste, se presenta un contraste entre vida y muerte aquí, ¿no? Y hermanos, por fuera uno puede lucir bien. Cualquiera puede lucir muy cristiano por fuera. El asunto aquí no es un asunto de cómo lucimos por fuera, cómo nos ven la gente, sino cómo nos ve Dios, cómo estamos por dentro. Y no es cuestión de actividades, no es cuestión de ir a una iglesia solamente, es un asunto espiritual de relación, de transformación interna de la persona delante de Dios. Bueno, en cuanto a la economía y quizás prosperidad, a pesar de que no había esa riqueza, ese oro que tenían antes en la época de los griegos, se puede decir que estaban bien, ¿no? Vamos a decir que estaban bien, aunque por cierto Sardis, la ciudad, ¿no? Sufrió un terremoto en el año 17 que fue devastador. Yo creo que ellos nunca se pudieron recuperar completamente de ese terremoto tan devastador. Pero vamos a decir que tenían cierto crecimiento, tenían cierto orgullo, ¿no? En ese aspecto. Pero la realidad era un asunto, mis queridos hermanos, que es el asunto que a Dios le interesa. Es el asunto espiritual. Y es aquí donde tenemos que preguntarnos nosotros mismos cómo estamos realmente delante de Dios en lo espiritual, ¿no? Es un asunto de que en un sentido sí podían estar bien hasta económicamente, pero en el otro asunto, en lo espiritual, había un problema. Y un problema serio. Ahora, ¿qué significa para ti que estaban muertos? ¿Qué significa un cristiano muerto o una iglesia muerta? ¿No? Esta es la pregunta y se ha discutido mucho esto, por cierto. Pero yo pregunto, ¿significa que la iglesia estaba en decadencia por abandonar el evangelio personal? Bueno, yo creo que sí se puede incluir, muy posible, porque todo no es doctrina. Si nosotros tenemos la doctrina y no nos preocupa compartir el evangelio con otros, no nos preocupa predicar el evangelio, morimos en ese sentido. ¿Significa que la iglesia tenía éxito numéricamente? Hay muchas iglesias que tienen éxito y hay maneras de hacerlo, hay maneras de lograrlo con la forma de mercadeo moderno, pero que espiritualmente estaba en decadencia. Así que se puede tener mucha gente, ¿no creen ustedes? Y a la misma vez estar mal espiritualmente. O sea, la espiritualidad de la iglesia no se puede medir por la cantidad de gente ni tampoco por las riquezas materiales que tengan. Pero sí, creo que ambas cosas podían ser ciertas que estuvieran ocurriendo allí, ¿no? En aquella iglesia. Ahora, yo veo que muchos creyentes no piensan, hablando, ¿no?, del evangelio, de compartir el evangelio, yo pienso que muchos creyentes hoy en día no están pensando en compartir el evangelio con otros. Es decir, no hay esa clase de sana preocupación. Y créanme, esto apagaría un enorme fuego en nuestra vida espiritual, porque cuando Dios le da el Espíritu Santo a la iglesia, le dice, recibiréis poder. Y cuando dice esto, seguidamente el Señor le dice que es para que vayan al mundo y prediquen el evangelio y las almas se salven y sean bautizadas, etc. La gran comisión, ahí está en Mateo 28. Si carecemos en ese mandamiento y personalmente no nos involucramos, personalmente no pensamos en esto, en hablarle a nuestro vecino, en hablarle a aquel que está en el trabajo, en compartir el evangelio, estamos muriéndonos espiritualmente y no nos damos cuenta. La pasión se apaga.
Así que podemos incluir sin duda alguna este asunto, este punto dentro de lo que todo esto significa, ¿no? Yo pienso que también puede haber una iglesia muy preocupada por la belleza física, por el reconocimiento denominacional, digamos, por los números, por las ofrendas quizás y todo lo demás, y no por las almas de las personas. No por las almas. Y uno de los problemas que estamos teniendo aquí nosotros, en particular en Renacer, que ya creo que más de la mitad de la congregación o la mayoría de la congregación no viven en el barrio. Y esto es preocupante en el sentido, es bueno porque la gente sigue viniendo y hay mucha gente que se mudan, vienen y van. Pero, ¿qué es lo que sucede? Perdemos a veces esa pasión por venir acá y tocar puertas y evangelizar y hacer algún trabajo de este tipo. Y tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho, pero tenemos que seguir haciéndolo. Hermanos, dice la palabra del Señor. Fíjense, vamos allí a la palabra. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Qué triste que lo único que realmente esté vivo en la iglesia sean las obras para mantener el nombre. ¿No? Esto es lo que parece, una lucha para mantener la reputación. Suena como una iglesia que se preocupa más por las actividades, ¿no? Es decir, que por las almas. Y hermanos, la decadencia espiritual no es de un día para otro. Estas cosas son sutilmente y lentamente. Y usted se va apagando y no se da cuenta. Porque esto no trabaja así de un día para otro. Usted no tiene toda la pasión, el fervor hoy y mañana. Ya, no. Casi siempre esto es poco a poco. Cosas que van sucediendo en su vida, problemas que se presentan, compromisos que se presentan. Algún problema incluso con algún hermano en la iglesia, cualquier cosa, cualquier motivo. El diablo es un experto en desanimar a los creyentes y enfriarles el corazón si no tienen cuidado, si no sabemos velar, si no sabemos estar activos en la oración. Nos dice la palabra velar y orar, y ahorita vamos a ver cómo hay una relación con esto, que el mensaje a Sardis. Pero hermanos, no nos dejemos engañar por las apariencias. Porque Dios mira lo que el hombre no mira. ¿Qué mira Dios? El corazón. Dios mira adentro. Así que de cierta manera tenían alguna señal de prosperidad por fuera, pero a pesar de que tenían todos los ministerios que podían tener, tenían un problema espiritualmente. Pienso yo que quizás no eran, en la predicación no eran cristocéntricos. Quizás no hacían un énfasis en ciertas cosas que tenían que hacer énfasis. Y ustedes saben bien que si no se es cristocéntrico, la iglesia se muere. Porque la iglesia es de Cristo y es acerca de Cristo. Nuestra relación es con Cristo. Y bueno, nos llenamos de gente religiosa, pero sin verdadero compromiso con Dios. Además, otra de las cosas que a veces las iglesias abandonan un poco es el llamamiento al arrepentimiento. Y esto es un aspecto muy importante. Fíjense que si hay una cosa que se le dice a Sardis al final, es precisamente que se arrepienta. No estaban arrepentidos. Y hay que llamarlos. El pastor de allí, quien haya sido, tenía que haberse dado cuenta que ese era un trabajo que tenía que hacer con ellos. Llamarlos al arrepentimiento. Hay iglesias que ya han dejado de mencionar incluso la palabra pecado. Terrible, hermanos. Miren algunos ejemplos de lo que es estar muerto espiritualmente, aunque esté la persona en la iglesia. Pero yo les voy a dar, porque fíjense, aquí hay dos cosas. Están los que están muertos que no han nacido de nuevo. Y están en el sentido que se puede decir aquí que están muertos en el sentido de que espiritualmente están mal. No están sin función en la iglesia, que están dormidos, vamos a decir, espiritualmente. O sea, no dejemos de entender de que en la iglesia puede estar el trigo y al lado la cizaña. Y el llamado de la iglesia es a que se arrepientan y vengan a vida lo que es ese que llamamos cizaña, ¿no? O aquellos que están por ser salvos y no son salvos todavía. Bueno, el Señor los llama al arrepentimiento. Pero también el llamado es a los creyentes. Es muy importante. Así que miren conmigo. 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, ¿cómo está? Está muerta.
Así que aquel que diga que es cristiano, pero está en los placeres del mundo, agarrado por los placeres del mundo, podrá lucir muy cristiano el domingo en la iglesia, pero ¿saben lo que dice la palabra? Que está muerta. Muerta. Yo no estoy diciendo que cada uno de estos versículos que voy a decir es el caso específico de Sarri, ¿no? Porque no se nos da detalle. Estamos tratando de entender, usando algunos principios bíblicos, cosas que podían estar pasando allí. Miren en 2 Timoteo 3:5. La apariencia engaña, hermanos. La apariencia engaña. Pero lo peor de todo es que nos engañemos a nosotros mismos. Dice 2 Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad. Qué buena gente, qué buenos son, qué buen cristiano. Pero negarán la eficacia de ella. Incluso dice, a estos evita. Estos que aparentemente y dicen y que son y que quieren ser, pero cuando llega la hora de hacer de verdad, nada. Tito 1:16. Por eso en la iglesia es muy importante cuando se llama a alguien a trabajar, a hacer una cosa, ver que ya están en esto, que ya están activos, que ya son fieles. No poner a alguien para ver si lo ponemos en posición de ser fieles. Es un error tremendo. En Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué hacen? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes. La rebeldía a la palabra de Dios es algo terrible. Dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. La iglesia, hermanos, déjenme decirles, porque no quiero que se confundan con este asunto de que se les dice están muertos. Después vamos a ver que sí habían gente viva, con vigor. Era un problema que había dentro de la iglesia y además había esperanza cuando el Señor les hablaba. Pero la iglesia no es diseñada para que esté muerta. La iglesia de Cristo es una iglesia viva. ¿Cuántos dicen amén ahí? Porque Cristo vive en ella. Él la diseñó para que esté en el mundo sin el dominio del pecado. Y por la gracia de Dios, los salvos han sido escogidos en Cristo antes del comienzo de los tiempos, según Efesios 1:4. Jesús dijo a sus discípulos que se regocijaran porque sus nombres estarían escritos. ¿Dónde? En los cielos, en el reino de los cielos. Así que hay una garantía porque están vivos para el Señor. Miren Efesios 2:1. Esta es la parte positiva, ¿no? Para que tengamos aliento y sepamos que el Señor hace las cosas bien. Diseñó la iglesia no para fracasar. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dios le da vida a la persona y vienen a ser parte de la iglesia. De lo contrario, no es parte de la iglesia. Es decir, el problema es que a veces en la iglesia están aquellos que de verdad no son nacidos de nuevo, son buenos religiosos y a veces en términos de calidad de personas son a veces mejores que algunos cristianos convertidos. Se confunde eso a veces. Y por otro lado tenemos aquellos débiles en la fe, aquellos que no tienen cierta madurez espiritual y hay que lidiar con ellos. Miren conmigo, hermanos, Efesios 5:14. Porque ve, el llamado es a todo el mundo. El llamado es a aquellos que necesitan levantarse de los muertos como aquellos que necesitan despertarse de estar dormidos. ¿Qué les parece? Por lo cual dice, Efesios 5:14, ¿qué dice? Despiértate, tú que duermes. Una vez un pastor dijo con mucha fuerza este pasaje y había una persona dormida. Y dio un brinco y se despertó. Pero bueno, esto va más allá de ese tipo de sueño, ¿no? Esto es un asunto espiritual. Un asunto espiritual. Yo te pregunto a ti, y hay que ser honesto delante del Señor, para eso estamos aquí, ¿no? Estamos aquí en la casa del Señor para vernos delante de Dios. ¿Cómo tú te evalúas tu vida en este aspecto espiritual? ¿Estás como dormidas o dormido? Despiértate, tú que duermes. Y luego dice, y levántate de los muertos
Algunos dicen, bueno, es como levantarse de entre los muertos, y otros dicen, aquí están los que están muertos, que necesitan venir a Cristo, y Cristo les alumbra. El llamamiento es para los dos lados. Y hermanos, miren, ningún programa de iglesia, hay gente que creen que porque una iglesia tenga más ministerio, más programas, que todas estas cosas son, en realidad, el cristiano que tiene a Cristo, aunque lo tengan ahí en un lugar aislado, puede tener crecimiento delante del Señor, donde quiera que el Señor lo ponga. Porque el Señor nos ha creado para esto y nos ha dado todos los recursos. Tenemos todos los recursos que necesitamos para crecer espiritualmente, ¿no es así? Tenemos su palabra, tenemos todas las promesas del Señor para nosotros, toda bendición espiritual tenemos. Así que la iglesia nació con el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y su vida viene precisamente del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo es contristado, ahí hay problema en la vida espiritual. ¿Sabía usted? Alguien quizás no sepa aquí en la mañana de hoy que el Espíritu Santo puede ser contristado. Si usted vive de cierta manera con su vida espiritual que desagrada a Dios, que está en desobediencia a Dios, usted está entristeciendo al Señor en su corazón. Y eso es una manera de matar su crecimiento espiritual, de morir en el desarrollo y sobre todo en llegar a cumplir la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántas personas quieren cumplir la voluntad de Dios para su vida? Yo creo que esto debe ser número uno, prioridad. ¿Saben que Cristo vino al mundo y su deseo era cumplir la voluntad de su Padre? Al pie de la letra. Si logramos eso, lo hemos hecho todo bien. Si cumplimos la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos bien. Ahora, el asunto es cómo hacer esto. No podemos vivir queriendo hacer nuestra voluntad, definitivamente. Y hermanos, la iglesia comienza a perder la vida y poder espiritual si contristamos al Espíritu Santo viviendo a nuestra manera, ¿no? Ahora, les voy a decir algo bien positivo que ustedes conocen. Cuando nosotros confesamos al Señor nuestros pecados y venimos al Señor buscando entrega, consagración a Él, buscando que el Señor nos renueva. Hermanos, el Señor en el Espíritu infunde nueva vida en nosotros. Es como volver a nacer, es como un renacimiento espiritual. Es lo que llamamos un avivamiento espiritual. Y en este sentido, hermanos, como volver a la vida. Encontramos aquí en esta historia que no hay palabras de elogios para los creyentes de Sardis, como hemos visto en otras de las iglesias. Tampoco el Señor señaló algún problema doctrinal que tuviera la iglesia, aunque no pienso que estaban muy bien en términos de poner en práctica su doctrina. Algo pasó mal allí desde el púlpito, pero encontramos, ya que habíamos hablado de persecución en cuanto a las otras iglesias, muy interesante, encontramos que no era perseguida. No hay mención ninguna de persecución. ¿No se ha puesto a pensar usted en esto? ¿Por qué? ¿Por qué Sardis no era perseguida? Bueno, no dijo el Señor que estaban como muertos, o por lo menos estaban muertos, ¿no? En su función ante el mundo y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué persecución iba a haber si el diablo no tenía que preocuparse por ellos? Ya estaban muertas. No estaban evangelizando, no tenían el fervor. Lo habían hecho antes, pero el problema no es lo que usted hizo antes. Es ahora. Es ahora. La iglesia no era, parece agresiva en cuanto a evangelizar, ¿no? En aquella ciudad. Miren, hermanos, muy sencillo. Podemos tener la doctrina muy bien. Pero acuérdense, Efesios tenía la doctrina y ¿qué le faltó? El amor. Has perdido tu primer amor. Recuerden que hablamos de todo esto. Podemos tener la falta de fe. Podemos tener la falta de obediencia al Señor. Todas estas cosas son de gran valor, pero en realidad no era perseguida porque no había una invasión del territorio allí en Sardis. Y el principio es muy sencillo. Cuando no hay fricción, significa que no hay movimiento. Si la iglesia no está en el movimiento que debe tener, no hay ninguna fricción con el mundo. Estamos bien con todo el mundo.
Y tenemos ese problema hoy en día en que muchos cristianos quieren ser amigos del mundo, quieren llevarse bien con el mundo, quieren estar a bien con... Es más, hasta peor, algunos quieren traer al mundo a la iglesia. Su forma hasta de música y de todas las cosas que parece a veces que no sabemos dónde estamos. Hay que tener cuidado con esto, el diablo es muy astuto, hermanos, muy astuto. Y tenemos que estar en la casa del Señor para ser cambiado por el Señor sobre todas las cosas. Así que de alguna manera yo pienso que le hubiera venido bien un poco de sufrimiento a esta iglesia de Sardis. Y cuando yo pienso en esta nación y pienso en cómo están algunas iglesias, digo, Señor, ¿será que necesitamos una sacudida bien grande? Yo sé que a nadie le gusta decir, nadie diría, Señor, mándanos una persecución, Señor, mándanos una sacudida terrible. Nadie va a decir algo así. Al contrario, ¿qué le pedimos a Dios? Señor, protéjanos. Señor, cuídanos. Y siempre queremos que nos proteja y siempre queremos que nos cuides, pero seguimos en nuestras desobediencias. Y a veces el Señor tiene que sacudir y traer ciertas persecuciones como las trajo en aquellos tiempos, y allí se refina la iglesia. Créanme, cuando hay este tipo de cosas, el que de verdad es cristiano va a ser fiel al Señor, no importa que le corten la cabeza, como lo hicieron a estos primeros cristianos que fueron perseguidos, martirizados, pero fueron fieles al Señor. Los inconversos en la ciudad de Sardis seguramente venían a la iglesia y decían, mira qué bonito grupo, qué bonita la iglesia, son un montón de gente muy buena. Ellos no son peligrosos, ellos no causan ningún problema, pero tampoco tenían ninguna influencia. Así que, hermanos, los creyentes eran llamados a ser despertados del sueño, como los incrédulos llamados a levantarse de entre los muertos. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿A quién le está hablando? Esto es una carta a los creyentes, hermanos. Hay algunos que están como dormidos. Algunos vienen a la iglesia nada más a escuchar, a recibir solamente. Tenemos que pensar, Señor, en estos términos, ¿qué tú quieres que yo haga con mi vida para servirte? Por tanto, no durmamos. Hermano, no duerma más. Él no está diciendo que la gente va a la iglesia y cierran los ojos literalmente y se duermen, ¿no? Yo sé que eso pasa a veces en la iglesia, ¿no? Y los pastores deben de sentirse bien mal, nos sentimos bien mal cuando uno está predicando y alguien está roncando ahí dormido. Qué mal se siente uno, ¿eh? No es un buen mensaje, no es un mensaje positivo. El punto aquí es que no nos durmamos en lo espiritual. Y la pregunta es personal. ¿Estás dormido espiritualmente? Piensa en estos momentos, Señor, ¿cómo yo te estoy sirviendo? ¿Qué respuesta le daríamos al Señor si Él nos pregunta? ¿No? Así que la gente puede estar en este sentido muertas. Hay una rima del viejo marinero que dice así. Y pienso que algunos están así en la iglesia, ¿no? De esa manera, ¿no? Pero dice, cadáveres van a bordo, hombres muertos manejan los remos, también hombres muertos izan, o sea, alzan las velas y conducen el barco. Yo espero que así no sea nuestra iglesia Renacer. Eran piratas. Dice que las hermanas piratas eran zombies, ¿no? Con algo de eso, ¿no? Apocalipsis 3:2. ¿Qué dice la palabra, hermano? Que hay que ser. ¿Cómo tenemos que ser? Sé vigilante. Para ser vigilante, ¿qué hay que hacer con los ojos? Hay que abrirlo, no puede estar usted dormido. No. Sé vigilante y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Miren, lo positivo de esto es que hay esperanza, se le está hablando a la iglesia, porque todavía hay esperanza. Y la palabra griego aquí, en griego, que dice sé, para decir sé vigilante, es llegar a existir, o ser lo que no eres.
Es decir, usted tendrá una forma ahora, pero se le está llamando a ser de otra manera delante de Dios. Ser vigilante. Y la palabra aquí, cuando dice vigilante, realmente lo que está diciendo literalmente es continuamente vigilante. No es en un momento solo, no. Vivir así. Vivir de esa manera. El propósito era salvar lo que quedaba. Lo que quedaba. Las cosas que quedan, bueno, puede ser aquellas personas que aún no estaban de esta manera espiritualmente. Porque si ustedes ven el versículo 4, denota que los pocos fieles de Sardis no estaban para morir, sino que estaban allí en pleno vigor, estaban activos, estaban bien delante de Dios. Así que cuando el Señor le dice esto a una iglesia, no quiere decir que no haya un remanente fiel. Gracias a Dios que en las iglesias, como en todos los tiempos, Dios tiene un remanente fiel. Así que el primer paso para la renovación en la iglesia, vamos a decir en este sentido, una iglesia moribunda, es el reconocimiento honesto de que algo está mal. Y hermanos, cuando un organismo está vivo, un organismo vivo es un organismo que tiene crecimiento, que tiene reparación, tiene reproducción, tiene alimentación. Estos son los elementos que tiene que haber en su vida espiritual, en la vida de los creyentes de la iglesia. Y si ustedes bien recuerdan, ya mencionamos algo de esto, que el Señor le había advertido a los creyentes de Éfeso que se arrepintieran, ¿recuerdan? Y si no lo hacían, que Él iba a venir y a quitar ¿qué cosa? ¿Recuerdan, hermanos? El candelero. Y a la iglesia de Pérgamo también le advirtió, porque si no vendría con la espada, es decir, con la espada del Espíritu, y esto significaba juicio. Y ahora le dice a Sardis que si no cumplían esta orden, vendría como ladrón. ¿Qué les parece? Y esto también habla de juicio del Señor. Ahora, ¿qué es lo que puede revivir a una iglesia, hermanos? Aquí está la solución. Vamos a ver la solución. Apocalipsis 3:3, ¿qué les parece? Dice, acuérdate, a memoria, ¿no? Recuerda, piensa, medita, ¿no? Recapacita, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántas cosas hemos recibido del Señor? ¿Las puede enumerar usted? ¿Cuántas cosas ha oído usted del Señor por medio de su palabra, predicación, etcétera? Y dice, y guárdalo. Pero déjenme decir, hermano, cuando la palabra de Dios le dice a alguien que guarde los mandamientos de Dios, no quiere decir que lo engavete. Que usted lo cerró como hacemos cuando metemos algo en una gaveta y nos olvidamos que existe. ¿No? Hoy la gente guarda muchas cosas, ¿ustedes saben eso? Guardan tantas cosas que después no se acuerdan ni lo que tienen. Y van a la tienda y compran lo mismo que ya guardaron porque no se acuerdan. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros, cuando dice guardemos, que nosotros pongamos en práctica, que saquemos hacia afuera la luz, como es la gloria de Dios, que sale de adentro hacia afuera. Y esto es un paquete completo, esto no es que haga el paso 1 y luego cuando usted quiera haga el paso 2 y bueno, quizás de aquí unos meses, entonces me arrepiento. No, esto es un paquete que viene juntico. Acuérdate, guárdalo y arrepiéntete, es un solo paquete. Si no, no tiene función ninguna, ¿no? Y ahí está el arrepentimiento. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Así que, hermanos, el Señor nos pide esto de manera que nosotros podamos tener ese avivamiento o esa nueva pasión. Saben que Lutero puso el dedo en la llaga en este asunto hace mucho tiempo cuando él le dijo... Porque saben que hay muchas iglesias que no enfatizan en esto, en el arrepentimiento y en ser cambiado como Dios quiere que cambiemos. Y él le puso el dedo en la llaga cuando le dijo al gran estudioso humanista Erasmo, él le dijo, su Dios es demasiado parecido al hombre. Hermanos, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿no vemos a Dios allí? Si Dios le habla y va a la palabra de Dios y usted no ve la maravilla de Dios, la gloria de Dios. Y usted al ver esto, usted ve su remanente de pecado y su deseo por ser como Él es.
Algo no está bien. Su Dios no es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿cuál fue la diferencia en este remanente dedicado? Porque habla de unos pocos que estaban allí, que eran fieles, ¿no? Me interesa a esa gente. De verdad que sí. Y los vamos a conocer algún día, ¿verdad? Vamos a conocer a muchos hermanos que fueron fieles cuando estemos en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y claro, vamos a ver también a los que conocimos. Pero fíjense, ¿cuál era la diferencia? Dice la palabra que no fueron manchados sus vestiduras. ¿Qué les parece? No fueron manchados sus vestiduras. Y es interesante cómo el Señor habla de vestiduras blancas y todos acá y lo relaciona a esta iglesia con una ciudad que era productora de la lana blanca. Y la gente se ponían, se orgullecían en ponerse la lana blanca, pero ¿cómo estaban por dentro? Sucios, negros delante de Dios. Y le habla ahora a la iglesia de verdaderamente estar blancos como el Señor quiere en santidad. Y esta gente no se habían comprometido con la sociedad, con el mundo idólatra. Es decir, se habían mantenido puros y limpios. Esta no eran la gente que estaban conformes todo el tiempo con su vida espiritual. Hay mucho conformismo en ese aspecto y eso es peligroso. Tenemos que ser conformes, ¿verdad? En el sentido de que estamos agradecidos a Dios de todo lo que Él nos da. Hay que vivir con ese tipo de conformidad. Estamos viendo en ese sentido mucha gente afanada porque no están conformes con lo que tienen. Nunca tienen suficiente. Siempre quieren más, ¿no? Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Estamos hablando del conformismo, de que espiritualmente ya estoy bien. Ya yo alcancé lo que tenía que alcanzar. No preocupados por cada día ser más como el Señor, de ver cada día delante de Dios nuestras faltas, en oración, purificándonos delante del Señor y por medio de su palabra. Esto es peligroso porque eso le da a usted cero crecimiento. Por lo tanto, decimos que las personas no crecen porque tengan muchos años en la iglesia, sino que de acuerdo a su dedicación al Señor y entrega. Pero el Señor tiene siempre un remanente fiel. Y aquellos hermanos eran fieles. Y noten cómo el Señor les dice a ellos, si ustedes leen el pasaje bíblico, en Apocalipsis 3:4, ¿no? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo, ¿cómo dice? En vestiduras blancas, porque son dignas. Qué bueno que el Señor diga así de nosotros. A pesar que dijo a la iglesia de Sardis algo tan negativo, de que estaban muertos, dijo algo tan positivo de algunos pocos allí. Hermanos, que seamos todos como estos pocos hermanos fieles que no han manchado sus vestiduras. Y me gusta mucho como el Señor puso aquí conmigo, porque es personal con Él, es en relación, es relacional, porque es una relación con Cristo, no es actividad religiosa solamente. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué ocurre con usted, querido hermano? ¿Usted está siguiendo el plan de Dios? ¿O usted se está centrando o poniendo su atención a los poderes de las tinieblas? Hoy en día hay muchas iglesias que creen que el avivamiento espiritual y la manera de triunfar en un área donde el Señor ponga una iglesia es atacando y reprendiendo a los demonios que están por todo alrededor, ¿no? Eso es lo que el diablo quisiera, pero no es lo que el Señor nos enseña. El Señor nos llama a ser fieles, a obedecer su palabra, a enfocarnos en la grandeza de Dios. Y la atención debe ser como hizo David, que puso su atención, su fascinación era Dios. Miren conmigo en el Salmo 96, 7 al 9. Salmo 96, 7 al 9. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, tributad a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Tema delante de Él toda la tierra. Y mire el Salmo 18, versículos 2 y 3. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré.
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta carta a la iglesia de Sardis termina con el llamado típico del Señor. En el versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia de Sardis parece que supo arrepentirse, supo oír, porque hay evidencia de que ella estuvo viva con vigor para el segundo siglo. Qué maravilloso saber esto, ¿verdad? Que se le llama a esta iglesia y se le dice que está muerta, y luego sabemos históricamente que estaba viva con vigor en el siglo II. ¡Qué maravilla! El Señor es maravilloso. El historiador Eusebio en sus historias eclesiásticas menciona a Sardis 3 veces en conexión con Melito, quien era el pastor o el obispo de aquella iglesia de Sardis en ese tiempo. Y dice la historia que él, el pastor de Sardis, muy valientemente escribió un apologético al gobierno romano para defender la fe cristiana. Y también sabemos por estos historiadores que sus restos están allí, en aquellas tierras de Sardis. Querido amigo, mi querido hermano, ¿estás dispuesto a oír la voz de Dios en esta mañana y obedecerle? ¿Estás dispuesto a seguirle para siempre y serle fiel al Señor? Que el Señor te bendiga en esta mañana.